amigos, hoy queremos compartirles un hermoso texto que se encuentra en Primera de Juan 3:16. En esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros y también por ti. Cristo ama niños como yo. Cristo ama niños como yo. Niños como yo. Ama mi Jesús. Cristo ama niños como yo. Cristo ama grandes como tú. Cristo ama grandes como tú. Grandes como por ellos murió ella. Cristo ama grandes como tú. Jesus loved the little ones like me. Jesus loved the little ones like me. Little ones like me. Sat upon his knees. Jesus loved the little ones like me. Jesus loved the older ones like you. Jesus loved the older ones like you. Older ones like you. Jesus loved them too. Jesus loved the older ones like you. Older ones like you. Jesus loved them too. Jesus loved the older ones like you. Ay, hola, buenas noches, estamos al aire. Señor Don Eliezer, ¿cómo está hoy? Hola niños, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Caramelo? Un poco encerrado aquí, mire ese muro y todo, me siento como claustrofóbico. Uy, Bueno, la escenografía del día de hoy está para justamente contarle a los niños el tema de Jesús, que es nuestro libertador. ay sí, en esta semana de oración, Jesús, nuestro mayor regalo. A veces sí necesitamos que alguien intervenga y nos libere, ¿cierto? Así es. Y estamos dándole gloria a Dios porque Jesús es nuestro creador y es nuestro redentor. Así que les invito a todos ustedes que vayamos a hacer una oración en este momento de gratitud a nuestro Dios. ¿Te parece, Caramelo? ¡Listo! Bueno, y encomendemos este programa en sus manos. Querido Dios, muchas gracias porque hemos visto que Jesús es el Creador, es el Cordero de Dios y esta noche trae otro regalo para nosotros. Permite que el Espíritu Santo siempre nos enseñe la verdad. Amén. Amén. Caramelo, hay un texto en la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 11, versículo 26, que nos habla acerca de Jesús y nos dice de la siguiente manera: todo Israel será salvo. Como está escrito, desde Sión vendrá nuestro libertador. Amén. Caramelo, A mí me llegó mi libertador desde el colegio. exactamente, quería que nos contara entonces la historia para esta noche. Pues es que, como ustedes algunos saben, yo tenía un problemita con un niño llamado Jamerson. Oye, porque ese Jamerson sí era terrible. Me quitaba las onces, me molestaba, estaba siempre ahí pendiente cuando yo llegaba, me empujaba y se llevaba mi loncherita con mi sanduchito, mi frutica picada y lo que me mandaba mi mamita. ¡Oh! ¡Ay! Con esas cosas tan ricas que ella hacía y él me quitaba eso. Me jalaba mi maleta, me mojaba mis cuadernos, muy terrible. Pero imagínense, bueno, el año pasado yo intenté, yo mismito dándomelas de valiente de resolver esa situación. Pero Sí. me metí en un problema. Pero Caramelo, para Pobrecita para mi mamá. resolver esos problemas están justamente los directivos de los colegios, los Pues- profesores para poder ayudar y específicamente la familia. Eso pasó este año porque los años anteriores nadie me ponía cuidado. Bueno, y este a mí me año, daba ¿qué miedo. pasó este año, Caramelo, entonces? Pues es que el chino ese me había amenazado que yo no dijera nada.
Era así, todo grandotote y todo fuerte y me empujaba y claro, a mí me daba miedo. Pero este año llegó un profesor grande, fuerte, practica CrossFit, levanta pesas y me dijo, Caramelo, yo te veo muy asustado al comienzo de la clase, ¿qué pasó? Y yo le dije, venga, profe, venga, le cuento, venga. Y le conté lo que pasaba y el profe me dijo, tranquilo, yo voy a ser tu guardaespaldas, no te preocupes, Jamerson no te va a volver a molestar. Y entonces una mañana, cuando ¿Qué pasó? Cuéntanos. Jamerson se dirigía a mí, con Sí. esos ojos todos rojos. Ay no, él tiene los ojos cafés, pero así todo bravo. Todo bravo. Y el Sí. profesor venía atrás mío. Y él Jamerson quería acercábase. quitarte lo que traías ese día. Claro, pero entonces lo que él no sabía era que yo tenía al profe que le dicen Capitán América en el colegio. Por lo que era grande y fuerte y él actuó como un libertador para ti, Caramelo. Pues le dijo a Jamerson, ¿sabe qué, Jamerson? Yo voy a estar pendiente de Caramelo para que tú no lo molestes más. Y Jamerson tembló y se fue. Ay, ese profe yo lo quiero porque es que es como mi libertador. Así es, Caramelo. Me alegra mucho porque esa historia justamente nos introduce a Jesús, nuestro gran libertador. Porque en Isaías capítulo 9, el versículo 6, nos habla acerca de Jesús diciéndonos, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y le llamaremos Dios fuerte, Dios poderoso. Le llamaremos nuestro libertador, Caramelo. Ay, qué bonito. Sí, el texto es justamente apropiado para nosotros porque nosotros estamos necesitando siempre un libertador para nuestras vidas de gran dificultad que de pronto tengamos. Caramelo, Señor, quiero contarte que en el tiempo antiguo el pueblo de Israel caía en problemas constantemente. es que ellos eran necios y desobedientes. Así Como es. el burrito del tío que se llama Naval. Así, tercos. Uy, qué cosa. Y como eran tan desobedientes, ellos caían en un círculo vicioso. Recordemos que la ¿Y palabra el de círculo Dios era profundo? no es un círculo vicioso, se llama Era que daban algo vueltas y hacían lo mismo. y algo hacían lo que se mismo, hace y hacían mal lo mismo, así. y redunda en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Pero quiero explicarte claramente, Caramelo, y a los niños que nos acompañan. Dios dejó claramente establecido en su palabra que cuando el pueblo de Israel era obediente a su palabra, era fiel a sus mandatos y se relacionaba con Dios, se mantenían fieles a Él, pues le traía grandes bendiciones. Pero cuando el pueblo de Israel actuaba en desobediencia, caía en pecado y se apartaba de Dios, pues venían las consecuencias de la desobediencia. Ay, no. Caramelo, siempre la desobediencia nos trae consecuencias negativas. Así uno se esconda. Así uno se esconda, pero Ay. de Dios nadie nos podemos esconder. Eso es cierto. Entonces invitamos a los niños que nos acompañan y a sus familias a siempre mantener una relación con Dios estrecha y mantenernos en fidelidad y en Y no obediencia. entrar en la esclavitud del pecado porque el pueblo de Israel, por ejemplo, en la época de los jueces, ¿no? Sí, exactamente. En la época del pueblo de Israel, los jueces invitaban al pueblo de Dios a mantenerse fieles y firmes. Y cuando el pueblo se mantenía fiel, ¿qué pasaba, Caramelo? Eran Pues prósperos y venían tenían para bendiciones. comer y Muy les iba bien. bien. Pero se olvidaban de Dios en esa prosperidad, se sentían muy grandes, se sentían muy firmes y caían en Y desobediencia. entonces llegaban los hombres malvados a robarse las cosechas, a robarse las mujeres y Así a es. quedarse con las cosas bonitas que ellos tenían. Así es. Entonces justamente, pues eso es un círculo vicioso. Cuando la gente se separa de Dios o el pueblo de Dios se separaba de Él, entonces caían en problemas, en dificultades, volvían a orar, volvían a consagrarse, Dios los bendecía. Y después otra vez se separaban de Dios. ¡Ay, no, terrible! Entonces ese círculo también ocurrió, ese círculo vicioso, ese círculo negativo ocurrió en el tiempo de los reyes. ¡Ay, sí! Porque ellos Sí. se cansaron de tener jueces y dijeron, quiero un rey, pero ese primer rey se portó mal. Claro, Saúl fue desobediente, no siguió el consejo de Dios y como no lo siguió, pues entonces Se vinieron le vino los filisteos. Los filisteos. Y esos filisteos querían dominar el pueblo de Dios, querían otra vez cogerlo y oprimirlo. Y se levantó un gran gigante de ese pueblo de los filisteos y venía a atacar y decían, nombren a alguien que pelee contra mí. Y nadie quería pelear contra un gigante así como ese. Y él venía y decía por 40 días hasta que se levantó un jovencito. También
se levantó un chico. Que se llamaba David. Y ese David había sido ungido para ser el rey de Israel. Y se levantó y con gran valor y en el Espíritu de Dios, con poder, lanzó su onda y una piedra pegó en la cabeza de ese gran Goliat y fue derrotado el pueblo filisteo. Así me gusta, que haya alguien que liberte a los que son más pobres porque los grandes a veces se quieren aprovechar. Así es, Caramelo. Y el pueblo de Israel, los reyes siguieron haciendo lo mismo. Ay, no, me voy a Sí, esconder. venían en el círculo vicioso porque ellos no eran obedientes y otra vez caían en desgracia. Hasta que al fin de todo esto, pues vino el imperio babilónico, tomó al pueblo de Israel, Otras tropas poderosas. sí, y se lo llevaron a otro país lejano y el pueblo de Israel no. dejó de ser Los un pueblo judíos. como tal. Ay, terrible. Fue terrible y ellos, después de volver de ese cautiverio, porque cuenta la palabra de Dios y la historia que ellos regresaron nuevamente a sus tierras, pero Nunca más fueron una nación independiente. infortunadamente tampoco se mantuvieron fieles y firmes a Dios. O sea que siempre eran dependientes de otros, o sea que necesitaban a alguien que los libertara. Por eso en la época de Jesús estaban esperando que llegara un caudillo valiente que dirigiera la revolución y los llevara a encontrar los ejércitos de Roma. ¡Rápido, póngase las armaduras! ¿No fue así? No, no fue así, porque Ay. ellos esperaban eso, pero Jesús vino, nació en Belén, porque Él vino a libertar al pueblo de Israel de sus pecados. Vino a enseñarle, esclavitud, sí, de la del esclavitud, del temor. Vino a enseñarles, Caramelo, que para ser verdaderamente libres deberían aceptar al Hijo, deberían aceptar a Jesús, deberían vivir conectados con Jesús. Por eso la palabra de Dios nos enseña, mira este texto bien bonito que Juan está 8. en Juan, el capítulo 8, el versículo 34 y 36. Y dice de la siguiente manera, niños, atentos, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo de Dios los liberta, entonces seréis verdaderamente libres. ¡Qué gran promesa, Amén. Caramelo! Jesús Ay, yo tengo vino. que leer todo ese versículo. Claro, Jesús vino a este mundo a darnos libertad, a darnos a nosotros la esperanza de salir de la esclavitud, de las dificultades, de los problemas, del pecado, porque Él quiere que nosotros seamos verdaderamente libres, Caramelo. Ay, a mí me pasa eso. Yo a veces quiero no ser rebelde, pero me da como una rabia. Y yo me doy cuenta que mi corazón es esclavo de eso, porque yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Yo quiero, por ejemplo, quedarme jugando todo el rato, que no me digan que tengo que organizar y que no me gusta que mi mamá me repita las cosas y me pongo bravo. Pero yo voy y le digo a Jesús, Jesús, yo quiero ser libre de eso, ayúdame por favor. Sí, ¿Será que niños. Jesús me va a hacer libre? Sí, niños, así como Caramelo está expresándolo, quizás nosotros sentimos hoy que estamos dominados por nuestros pensamientos, por nuestras propias dificultades, o por el egoísmo, por nuestro propio orgullo, pero vino Jesús a darnos libertad de la esclavitud, del pecado y ser verdaderamente libres. Si tú decides con tu familia y consagrarte al Señor, entonces serás verdaderamente libre. Y Caramelo, Dios nos enseña que si nosotros nos conectamos con Jesús y vivimos una vida cercana a Jesús, entonces, sí, porque en ese momento, entonces Jesús vive en nuestra vida y vamos a actuar como Jesús quiere que nosotros vivamos. Amén. ¿Hacemos una oración? Sí, vamos a orar, niños. Pidámosle a Jesús que nos haga libres del pecado, del temor, porque Él es nuestro mayor regalo. Oremos. Oremos. Querido Dios, esta noche nos damos cuenta que otro de los regalos que nos das en Jesús es la libertad del pecado, de las consecuencias del temor, de la ansiedad, y también nos ayudas a que no seamos egoístas. Por favor, queremos ser libres en ti. Ayúdanos a través de tu Espíritu. En Jesús, amén. Qué gran historia hemos tenido esta noche, Caramelo. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz descanso y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Dios los bendiga. Dios les bendiga, chao.